Que se pueda morir de amor es algo que no le entra en la cabeza a muchos. Pero tomadnos la palabra, aún no dejando de ser fruto excepcional, aquello es algo tan posible como cualquiera de las innúmeras formas de pasión a que el espíritu humano es capaz de entregarse. Muy pocas son las obras que parecen contener en sí mismas todo el empuje humano, la totalidad como en aquel punto único descrito por Borges, Aleph, en el cual, si mirando atentamente desde cierto ángulo en la oscuridad del hueco de las escaleras, se puede ver absolutamente todo como en la grandiosa Duelo al Sol de King Vidor y William Dieterle. Cuando Pearl, en la inolvidable figura de Carmen Jones, su padre le envía con aquella mujer que considera la mejor persona del mundo, justo después de matar a su adúltera esposa y a punto de ser ahorcado dejándola sin nadie en el mundo, la chica se encuentra súbitamente en un ambiente tan acogedor como hostil. Al cuidado de aquella dulce señora, otrora novia de su padre, y que le habría arrebatado el patriarca de aquel lugar, Pearl hubiese sido feliz de no ser precisamente por el senador, tan orgulloso de su rancho como empeñado en hacer valer sus pancistas normas de antaño, burdo racista que ni tan siquiera procuraría ocultar sus odiosos modales hacia la pobre chica, medio india, medio blanca, y luego estarían los dos vástagos de la pareja, interpretados por Joseph Cotton y Gregory Peck, el bueno y generoso Jesse y Lute, vividor rebelde y consentido que indomable va haciendo de las suyas por doquier sin que exista nadie en el mundo que le tire de las orejas. De hecho, su padre contribuiría a que creciera así de salvaje, con su prepotente actitud. Por otro lado, el senador jamás entendería a su hijo Jesse cuando aquél le pidiese considerar retribuir al pueblo parte de su riqueza en lugar de pensar solamente en sus propios beneficios. De hecho, con la amenazante llegada del ferrocarril, terminaría expulsándole indignado por sus progresistas ideas políticas. Pero justo antes, con la llegada de Pearl, parece probable que algo ocurra entre ella y Jesse. Ambos son buenos y se gustan. Sin embargo, el avispado Lute se adelanta a su hermano y, desgraciadamente, la chica no puede evitar rendirse a los encantos del canalla. Cuando Jesse se tiene que marchar, la chica tendrá que admitir que Lute la hizo suya inexorablemente. Por eso se odia tan profundamente a sí misma. Aquel granuja le hace hervir la sangre, promete y no cumple, la utiliza a su antojo y ella, aun siendo consciente de ello, no puede evitar dejarse atrapar una y otra vez. No obstante, Pearl nunca perderá su amor por el bondadoso Jesse, aunque así, apresada, solo sacrificándose podrá matar aquella peligrosa e inescapable pasión. Ciertamente la pasión sea un tema demasiado genérico, tan grande e inabordable como la vida misma, el cual además tanto puede carecer de toda ética como deberse justamente a aquella. La pasión es querer algo con todas tus fuerzas, por ventura incluso demasiado, extraña mezcla de fuego, valentía y un ineluctable dolor. Aquí os proponemos unos cuantos ejemplos que para siempre se quedarían cincelados en celuloide y transmitiéndose catódicos ad infinitum. Quizás en la civilización del viejo oeste las mujeres no hayan gozado de tanto protagonismo como los hombres, porque lo ocurrido en aquel inhóspito territorio se debió en gran medida a la temeridad asociada comúnmente a los hombres.
Los sucesos ocurridos en Johnny Guitar de Nicholas Ray no son, sin embargo, una única y maravillosa excepción. Vienna es aquella mujer protagonizada por una icónica Joan Crawford que valiente decide montar su casino en un remoto lugar que sabe que pronto se poblará con la llegada del tren. Y Emma, interpretada por una irada Mercedes McCambridge, heredera del poderoso terrateniente del lugar, la quiere expulsar con infundadas calumnias poniendo a todos en su contra. Vienna, no obstante, no se dejará intimidar fácilmente. Sabe que en realidad la colérica Emma está amargada por ser incapaz de asumir su condición de mujer, porque un terrible despecho le arde en el pecho. Todo se complica cuando en el día en que Johnny Guitar llega al casino, el mismo día en que en un atraco a la diligencia resultó asesinado el hermano de Emma. Por eso la mujer no dudará usar todo su poder para hacer justicia, utilizando como cabezas de turco a Vienna y a Dancing Kid, el amante que habrán compartido las dos y que terminaría decantándose por Vienna. Como decíamos, la pasión no conoce criterios morales o éticos, y con el apoyo de todo el pueblo, Emma se saldrá con la suya precisamente porque su pasión, aun si fruto de cuestiones mal resueltas, sigue siendo tan poderosa como la de Vienna, que en todo su derecho lucha por aquel lugar que ha elegido por hogar. Por otro lado, aunque Vienna termine perdiéndolo todo, a su lado seguirá uno de los hombres más notables que conoció en su vida, el flamante Johnny Guitar. Carta a una desconocida de Max Opuls cavila sobre el hecho de que el impulso amoroso se presente a menudo demasiado pronto, pudiendo incluso fijarse como obsesión a la espera del despunte. Lisa, interpretada por John Fontaine, se enamora secretamente de un guapo y exitoso pianista siendo todavía adolescente. La vida da muchas vueltas y ello no iría a más de no ser por la determinación de la chica. Aún habiéndose mudado a otra ciudad con sus padres y después de mucho tiempo, Lisa vuelve a encontrarle y de hecho terminan teniendo un bello y dulce romance. Pero en su adoración y dada la apretada agenda del pianista, Lisa no acierta a decirle que espera un bebé suyo. El hombre se marcha para que solo pasados muchos años, ya después de que ella se haya casado, más que nada por proporcionarle cierta seguridad a su hijo, se vuelvan a encontrar. Aunque a primeras él no la reconoce, ella se deja enredar en sus brazos, esperanzada. La pasión no es un ente estático, a veces amaina para luego volver a arreciar. Y quién sabe, aunque el hombre le rompa el corazón, ella seguirá queriéndole como así le explica en su carta, la cual, sin embargo, llega demasiado tarde. Por ventura, más intensa todavía es la desbocada pasión de Bess en Rompiendo las olas, de Lars von Trier. La arrebatadora pasión romántica no es algo de otra época y ajena a nuestro mundo. No pocos han conocido de primera mano la soledad y, como ves, han padecido los infortunios que advienen de un amor profundamente desgarrador. Protagonizada por Emily Watson, Bess es una chica ingenua que vive en un remoto pueblo de Escocia y que se enamora perdidamente de un extranjero que trabaja en una plataforma petrolífera cercana. Jean, interpretado por Stellan Skarsgård, entra a formar parte de la puritana y cerrada comunidad de Bess porque ella se empeña en luchar por su amor. Y pese a que los locales vean con malos ojos semejantes mezclas, se casan enseguida. Ni uno ni otro habrían sido tan felices nunca. No obstante, Jean tiene que volver al trabajo y no regresará hasta dentro de muchos días, los cuales Bess contará segundo a segundo con un dolor inconsolable. Quizás más de uno entre vosotros haya experimentado esta enajenación que diluye todo lo demás. Para Bess, que reza fervorosamente para que su marido regrese a casa, ya solo importa Jean. Todo lo demás se perdió en un segundo plano sin importarle lo más mínimo. Esto que tan a la ligera se tilda de locura, obsesión que impide vivir de forma plena, permite sin embargo algo tan notable como la entrega de uno mismo de cuerpo y alma. Un día Jean sufre un terrible accidente y se queda paralizado. Regresa a casa, sí, pero Bess atribuye la desdicha de su amado a su egoísmo por haberle insistido excesivamente a Dios que le devolviese a casa. De ahí el castigo. Al verse en semejantes condiciones,
incapaz de devolverle su amor a Bess, el hombre le pide que busque a alguien que pueda consolarla, que a él eso le haría muy feliz. Aunque de inmediato Bess es reacia a semejante idea, piensa que con la ayuda de Dios quizás así pueda revertir la situación. Tomándoselo como su gran sacrificio, quizás así logre sacar a su amado Jean de tan horrendo letargo. Con sus vibrantes colores y sinuosas formas sesenteras, la elegante y sutil Deseando amar del hongkonés Wong Kar-wai deviene precisamente la antítesis de la pasión, en tanto que aquí aquella se reprime hasta lo más hondo del ser. En el Hong Kong de 1962, cuando Shao y su vecina Lin Zeng descubren que sus respectivos cónyuges son amantes, lejos de expresar su rabia y desilusión, deciden ensayar un extraño juego en el cual tratan de adivinar cómo será la relación de sus respectivos. Sin embargo, decididos a no caer tan bajo como ellos, refrenan aquello que intenso nace inexorablemente entre los dos. Y si por amor somos capaces de todo y mucho más, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestra propia familia? Porque si a ello no se responde con pasión, quizás deberíamos preguntarnos si realmente hay sangre corriéndonos por las venas. Exactamente por ello la legendaria Breaking Bad de Vince Gilliam habría gozado de tanto éxito contando el angosto periplo de Walter White, modesto profesor de química que al serle diagnosticado un cáncer terminal dedicaría el resto de su existencia proveyendo a su familia. Independientemente de su decisión convirtiéndose en un criminal cocinando y vendiendo metanfetamina, aparte del resultado de sus brutales acciones, en él prácticamente todo el mundo podría verse reflejado, idéntica a la pasión desplegada por Jimmy McGill en el spin-off de aquella que versaría sobre el increíble empuje de Jimmy tratando de terminar la carrera de Derecho contra todo pronóstico, aun si teniendo que recurrir a creativos y discutibles métodos para alcanzar sus fines en Better Call Saul. Porque como decíamos, esto de la pasión no tiene nada que ver con estar a uno o al otro lado de la ley, sino que se lo digan a la detective Jane Tennyson de Ellen Mirren en Prime Suspect, la primera mujer que perseverante lograría convertirse en inspectora jefe detective en el Reino Unido, teniendo para tal que sacrificar su vida personal por su profunda dedicación e inmensa pasión por la criminología, la mejor de su promoción, aun si para ello se le vedase la posibilidad de una vida normal. Seguramente el cumplimiento de una pasión, por muy virtuoso que uno sea en lo suyo, tenga mucho que ver con la persistencia, el trabajo y grado de exigencia que uno sea o no capaz de soportar. Como Damien Chazelle sugeriría respecto al jovencísimo e inmenso batería en que se convertiría Andrew en Whiplash. Su profesor Terrence Fletcher, interpretado por un soberbio J.K. Simmons de Oscar, quien aun si sacándonos a todos de nuestras casillas, no dudaría en implementar toda clase de duras probaciones y crueles estrategias, tratando de sostener, elevar e incluso levantar hasta los más insospechados límites el ya de por sí altísimo listón a que todo creador debería aspirar. La pasión no tiene nada que ver con buenos y malos, y en nuestro mundo desquiciado el desequilibrio es inminente. De un momento a otro todo puede irse a pique, más probable todavía cuando tu propia existencia se queda en entredicho, como en un día de furia de Joel Schumacher. Todo patas arriba. Justo el día de su jubilación, el veterano policía interpretado por Robert Duvall, resignado a su rutinario trabajo de oficina, va atando cabos con pequeñas informaciones que van llegando a la comisaría. Hay alguien fuera de contexto en aquel caluroso día en la jungla urbana. Seguramente se trate de alguien a punto de estallar, y bien sabemos que solamente con bombas despertamos. Ciertamente muchos únicamente sean capaces de entender tal lenguaje, pero lo cierto es que aquel hombre interpretado por Michael Douglas realmente solo está amargado consigo mismo. A lo largo de su travesía identifica una serie de defectos en la sociedad.
pero lo cierto es que se deja conducir por la desdicha de que nada de lo que ha hecho en su vida ha merecido realmente la pena. De su mujer y de su hija tiene una orden de alejamiento, el cual, si aún llevándolo al pie de la letra, no serviría finalmente para nada. Y sus insensatos alegatos fachas no tienen ni pies ni cabeza, son simples abruptos sin sentido por no tener hacia dónde descargar toda su ira. Lo que ocurre es que ha perdido la chaveta y hace tiempo que ha pasado el punto de no retorno. La pasión puede permanecer latente y solo explotar en momentos muy específicos. En el caso del policía, así permaneció por el amor hacia su mujer y la irreconciliable tristeza en la pérdida de su bebé. Fue dejando pasar el tiempo y en su carrera parecía destinado a pasar sin pena ni gloria hasta aquel día en que, apasionado, resurgiese como el auténtico héroe que realmente tenía dentro. En The Next 3 Days de Paul Higgins asistimos al empeño de un marido coraje interpretado por Russell Crowe, que resulta ser el único que cree en la inocencia de su esposa. En contra de todas las pruebas incriminatorias que la retendrían en la cárcel, en contra de la opinión de todo el mundo, incluida la de ella misma cuando desesperada tratase de quitarse de en medio, él lucharía por sacarla de la cárcel como fuese. De hecho, después de todo su infructífero periplo dentro de la ley, no dudaría en ponerse manos a la obra, investigando el mejor método para sacarla de aquel lugar al cual está totalmente convencido de no pertenecer. Inteligente, armaría un sofisticado plan y lo pondría en marcha sin dejar de tener en cuenta la extrema necesidad de improvisar sobre la marcha y mantener la sangre fría para ejecutarlo al pie de la letra, preparado para cualquier eventualidad y hacer lo necesario durante el proceso. La venganza, por otro lado, uno de los temas que mayores pasiones siguen despertando en Detrás del Sol de Walter Salles, nos internaría en un cualquier lugar perdido en Brasil para enseñarnos cómo una pobre familia que licúa caña de azúcar como modo de subsistencia mientras vive una ancestral disputa territorial entre familias. Desde hace generaciones que en aquel lugar se matan entre sí, y cuando le llega el turno de vengar a su hermano, Toño, interpretado por Rodrigo Santoro, no duda en hacerlo, aun si ello supone que él sea el siguiente. Su padre, no obstante, trata de hacer un acuerdo para evitar su muerte inminente. Toño tendrá que rezar por el hombre que acaba de matar, y así una tregua le será concedida. Sin embargo, el odio no cesará y aquella tan solo durará hasta la próxima luna. Círculo vicioso del cual parece imposible desprenderse hasta que el chico, alentado por su hermano pequeño, sopesa la hipótesis de que quizás aquella no sea realmente su guerra. Durante unos días viajará con los del circo, de paso por el lugar, pero la luna llena se avecina y quizás no le quede más alternativa que volver a casa. La pasión late honda en la sangre, en el compromiso con los suyos. Aunque la libertad clame por ti con la magia y los cuentos de infancia girando en tu cabeza, hay leyes que tiran más fuerte. Es insensato y un auténtico sinsentido, pero muchos serían quienes en nombre de una tierra, de pueblos enteros, por un idioma y unas costumbres, no dejarían de cometer los crímenes más atroces. En la sobrecogedora miniserie Patria de Aitor Gabilondo, basada en la novela de Fernando Aramburu, que abarca 30 años del conflicto vasco, se cuenta cómo dos familias amigas del mismo pueblo, a raíz de la decisión de un hijo convertido en etarra, llegarían a enemistarse de por vida. Después de varios años llorando a su marido, Vittori, a punto de morir, ya solo quiere saber si José Mari, ahora encarcelado, fue el responsable del asesinato de su marido. Un modesto empresario que se habría negado a seguir pagando la cuota requerida por la organización. Big Bad Wolves, dirigida por los israelíes Aaron Queixales y Novot Papuchado, establece por su parte la venganza como irrefrenable fuerza de la naturaleza, la violencia como único combustible utilizado en dosis industriales en esta brutal ficción que rozaría lo gore, haciendo héroes los grandes lobos malos de su título, por no dudar en tomarse la justicia por sus manos.
un grupo de policías haría un improcedente interrogatorio a un potencial pederasta. Interrogatorio que alguien filmaría y colgaría en internet. Tratando de desviar la atención pública sobre el vídeo, a uno de los policías implicados se le encargaría probar culpable al interrogado, aún pudiendo no serlo. Por otro lado, el padre de una de las niñas asesinadas, violadas y mutiladas, ex policía con idéntica mala leche pero aún más cruel que los anteriores, prepararía su sótano a conciencia para interrogar él mismo al sospechoso de forma informal. Si el hombre no confiesa dónde enterró las cabezas de las niñas violadas, su intención es completar en el sospechoso, uno por uno, los pasos que constan del informe policial describiendo el tratamiento recibido por las víctimas. Advertimos que el resultado no es satisfactorio para nadie, a no ser para los más valientes y apasionados espectadores. Sin embargo, una vez más la realidad superaría toda ficción con los escabrosos asesinatos de los páramos de Manchester, que conmocionarían el mundo cuando en 1965 se destapase el horror y la frialdad de su pareja de asesinos, Ian Brady y Myra Hindley, a quienes se les atribuiría al menos 5 asesinatos de niños entre 10 y 17 años de edad. En Longford, Tom Hopper enseña cómo Lord Frank Pakenham, Lord de Longford, ministro en la Cámara de los Lores, haría arriesgados alegatos tratando de reformar el obsoleto e inhumano Código Penal en contra de una opinión pública sedienta de justicia. Entre las actividades de Frank se encontraría aquella de llevar consuelo y esperanza a los prisioneros de todo el país, como parte de su misión en la tierra. Redención que con Myra Hindley no sería excepción. Con su aparente arrepentimiento y conversión al catolicismo, incluso terminaría haciéndose su amigo. Sin embargo, cuando Myra le traicionase al no revelarle toda la verdad, no solamente se vería en la tesitura de hacer de las tripas corazón bajo la implacable opinión pública, siempre crítica con sus polémicas posturas, pero aunque aquella siempre le hubiese traído sin cuidado, además tendría que hacer un difícil acto de contrición, examen de conciencia respecto a aquello en que creía ciegamente. Nadie está más allá del perdón. Para finalizar, rememoramos una de las más fascinantes obras de los hermanos Coen, retratando las dos caras de la moneda, tanto desde el punto de vista de los apasionados criminales y sus sangrientos delitos, como el de los policías y su tempo tan concreto para hacer coincidir todas las piezas de los complejos rompecabezas que les caen en suerte. Protagonizada por Frances McDormand, Steve Buscemi y William H. Macy, Fargo no solamente despertaría toda clase de pasiones con sus salpicaduras de sangre sobre la inmaculada nieve de Dakota del Norte, sino que en manos del gran Noah Hawley se convertiría en una magnífica serie de temporadas independientes. La serie Fargo, desprendiéndose de los personajes originales de la cinta de los Coen, presentaría en cada una de sus temporadas una época distinta en torno a dicho pueblo, sin menoscabar lo más mínimo el flamante original y dejando de paso bien claro que respecto a las 1000 posibles versiones de la historia de las pasiones humanas, el ser humano siempre tenderá a actuar según lo que en lo más hondo bulla.